Quiero decirles que me da muchísimo coraje ver... ¡Pinche gobierno! No, por supuesto, porque están muertos. No. Todo lo que me dicen a mí, no hay violación de género. He tomado, ebrio. ¿Y qué? ¿No he chocado? Que cada día se parecen más al PRI antes. Qué tristeza. No me queda más que decirles madre a todos los que nos gobiernan. Detrás de los hechos, con Andrés Pons. Detrás de los hechos. Esto es Detrás de los Hechos, con Fernando Ortega y Alex Huitrón. Detrás de los hechos, con Alejandro Huitrón. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca en el que analizamos las noticias más relevantes a través de los ojos del periodista y de las personas que hacen la noticia. El día de hoy hablaremos sobre la presentación del informe de los primeros 100 días de gobierno de la doctora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Porque sí, si no lo sabía, escuche bien. Algunos mandatarios acostumbran presentar un informe de sus primeros 100 días de gobierno. ¿Para qué? ¿Hay algo que presumir? ¿Se ha avanzado en algo? ¿Neta se necesita un informe de 100 días de gobierno? ¿O hay algo más? Como yo no soy un experto, el día de hoy nos acompaña la politóloga y especialista en comunicación y campañas políticas, Ingrid Scarlett Mellado, para hablar sobre el tema. Querida Scarlett, bienvenida a Detrás de los Hechos. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo para toda tu audiencia y este espacio en Detrás de los Hechos. Gracias por la invitación. Y pues nada, vamos a hablar de este gran tema, este informe de los 100 días de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. No, nada que agradecer, Scarlett. Pues vamos a iniciar, y es que tú estuviste en el evento, tú estuviste ahí en la plancha del Zócalo este domingo 12 de enero, y sí quisiera saber cuáles son tus impresiones. ¿Cómo estuvo el informe, Scarlett? Pues bueno, de manera personal, ¿no? Decirte que las personas muy entusiasmadas, muchos ánimos, mucha alegría, mucho entusiasmo y esperanza por lo que está ocurriendo en esta segunda construcción, ¿verdad? Del segundo piso de la transformación. ¿Por qué se refiere de esta manera? Como segundo piso de la transformación. El antecedente que dejó López Obrador como este presidente del cambio, de estos grandes ejes que han logrado paulatinamente hacer esos cambios, romper con las políticas neoliberales, con la corrupción, con el pasado que tanto ha lastimado a nuestro país. Y entonces ahora la doctora Claudia Sheinbaum está representando estos ideales y estos valores. Y es que se ha hablado y se ha criticado mucho y quieren ver que la doctora haga un rompimiento ideológico con esto que ya se ha construido, y esto es imposible. Es dar seguimiento a estas políticas de bienestar que han tenido éxito, es dar seguimiento también a esos sueños y anhelos de todo el electorado que confió y votó en ella para construir este segundo capítulo de la transformación de México. Antes de profundizar un poco en los temas, porque sí me gustaría ir a hablar un poco de lo que se ha hecho en esta primera administración con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia, en términos como de imagen, de posicionamiento, incluso un poco de branding, que es lo que podemos nosotros como señalar al respecto, o lo que giró alrededor de la doctora Claudia en su informe. ¿Qué es lo que tú destacas? ¿Cuáles son los símbolos? No sé, la gente que estuvo ahí, estuvo Pascal Beltrán del Río, un director editorial de otro periódico, diciendo que no cabía tanta gente. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo fue en lo simbólico el informe de los 100 días? Antes de pasar al contenido de su discurso. Claro, sí, simbólicamente, pues ella está arropada, ¿verdad?, por los integrantes de su gabinete en este respaldo, y la representación también de diputados, gobernadores, representantes de los poderes de la Unión, así como también de militantes y simpatizantes. Es decir, es un conjunto de todo lo que construye lo que se denomina como pues simpatizar o formar parte de este movimiento. Recordemos
que si la doctora está ahí es porque esto emerge como un movimiento social de ideales. Entonces, simbólicamente se sigue representando de esta manera esa cercanía con el pueblo, con la gente. Mantener siempre comunicación, hacerlos partícipes también al estar ahí presentes todos, digo, en diferentes partes del Zócalo, pero se ve. Sí, se llenó, ¿no? Sí, claro, estaba abarrotado, lleno de gente. Bueno, una y de todos, amiga ¿no? conocida que estuvo en la campaña también, caray. Viajó de Michoacán a las 2 de la mañana con su gente para apoyar a la doctora y de verdad tú dirías, bueno, ¿y qué le están dando algo a cambio? No, simplemente es una convicción. Le dieron soporte, su Boeing, ¿no? No, bueno, me hubiera gustado así como jugo de humanidad, porque sí te da hambre estar ahí un poco de tiempo, pero no, uno está ahí por convicción, o por lo menos yo así lo percibí y de manera personal. Claro que sí, porque además de que había grandes representantes del gobierno, gobernadores, diputados, senadores, parte del gabinete, ¿no? También estuvo presente, pues había mucho simpatizante. Sí. O sea, se arropó el movimiento. Así es. Scarlett, yo lo puse así, no sé, ¿tú qué opinas? Hay algunas cosas que se concentran más en lo discursivo, como por ejemplo la seguridad, los empleos, la desaparición de los organismos autónomos, la misma reforma judicial que como ha sido señalada, ¿no? Por diversos especialistas. ¿Qué cosas que pueden catalogarse como resultados? Y era lo que te compartía en el inicio de la plática, ¿no? El fact-checking que han hecho no solo Fuerza Informativa Azteca, no solo Red de Investigación de aquí, sino otros medios de comunicación, la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Por qué se privilegió más lo discursivo, que es lo que señalabas al principio, ¿no? Este ánimo de continuidad, de cambio, de rompimiento, fue lo que me dijiste, que la parte de los resultados, porque también hay que ser honestos, van 2 meses y medio, tampoco hay un momento en el que podemos señalar tanto, pero yo quisiera escucharte. Bueno, son 6 años, ¿no? Lo que está no, Claudia lleva 2 meses. Por eso, es poco tiempo, pero claro, a mí me sorprende que ya hay resultados. Me refiero un poco a lo que decías, del rompimiento, es que muchas veces los medios de comunicación o algunos miembros de la comentocracia, etcétera. ¿Estás hablando de mí, Scarlett? No, estoy hablando en general. Quieren criticar, ¿no? Es que el que gobierna es AMLO, como si la doctora no tuviera una autonomía. La doctora está demostrando que las mujeres tenemos la capacidad de gobernar, de tener autonomía, independencia en esas decisiones, en esas posiciones. La doctora también está demostrando y dándole una nueva construcción a esta transformación, y por eso en 100 días, en estos 3 meses, se han visto algunos resultados. Por ejemplo, hablemos del empleo, que era uno de los ejes que te interesa a la audiencia. Sí. Estamos hablando que un récord de empleos del 2024 en diciembre tiene 22.238.379, es decir, un buen nivel. También hablamos que el nivel del salario medio de la historia pues ha mejorado en ese sentido. La inflación está controlada, Alejandro. Se aumentó el salario mínimo y va a seguir aumentando. Es decir, la inflación no puede superar estos estándares. Antes, los neoliberales, la misma oposición decía que si se aumentaba el salario mínimo, íbamos a entrar en una crisis, iba a haber problemas. No está pasando eso. Entonces, vemos que en estas acciones de mejorar las condiciones de la familia, el bienestar de los mexicanos, sí trae mejoras. El desempleo está en índices más bajos del mundo. Otro tema, no ha aumentado el precio de la gasolina o el diésel. Nuestro país está posicionado en la 12ª economía mundial. ¿Y qué es lo que se pretende hacer proyectando? No solamente lo que se ha hecho en resultados, sino que se plantea que podamos escalar hacia la posición
décima en esta economía mundial, se presentó el Plan México, que busca articular justamente las acciones de gobierno y del sector privado en materias como de turismo, estructuras, motivar estos programas en conjunto para generar mayor desarrollo y crecimiento económico en nuestro país. Fomentar y seguir fomentando la inversión en nuestro país, es decir, apostar por México, no solamente en un ámbito discursivo, sino en estas acciones reales, es decir, una política integral de este desarrollo económico, equitativo, sustentable, donde las regiones de nuestro país puedan mejorar en sus cadenas productivas, en empleos, y eso se traduzca en bienestar. Entonces, esto es lo que se está logrando en materia de empleo, además de que, bueno, hoy la presidenta tuvo también una reunión importante donde una empresa extranjera va a estar creando también otras oportunidades laborales, es decir, fomentar pues este diálogo, siempre esta cooperación con el sector privado y público es muy importante. Fíjate que sobre la parte del empleo, afortunadamente tengo los datos como muy frescos, fue una columna que publiqué hace un par de semanas y te voy a dar toda la razón hasta cierto punto, porque Claudia entró el 1 de octubre en esa ceremonia histórica en la que hubo un traslado de la banda presidencial muy simbólico e importante. Estuvo mucha gente allá en la Cámara de Diputados, algo que por cierto no ocurría porque veníamos de gobiernos que eran pues no muy populares, ¿no? Eran incluso hasta ilegítimos señalados por varios, ¿no? Sí. Pero bueno, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hubo un incremento muy importante en el número de empleos y justamente quisiera señalar aquí algunos para la audiencia, ¿no? Octubre eran 22.600.000 empleos y en ese mes, en el de octubre, subieron a 138,000, es decir, pues más de 300,000 empleos, casi la mitad de lo que existía, ¿no? Es muchísimo. Y también en noviembre hubo un boom, un bono de mayor generación de empleos de 24,600. La cosa aquí, que es lo que a mí me parece muy grave, que fue el mes de diciembre, Scarlett, que no se hizo énfasis en eso, y es el fact-checking que te compartí de Animal Político. Se perdieron todos los empleos que se habían generado en el año, en los últimos 12 meses, en ese trágico diciembre, que fue hace 10 días. Y de eso no se habló. Entiendo la intención de querer romper con el pasado, porque venimos de ese pasado de lucha, todos venimos de allá, pero no señalarlo me parece a mí grave. Eso por un lado. Inflación se ha mantenido altísima. La economía de México, y creo que es algo importante también de señalar, pues es una de las economías más grandes del mundo. Aunque no crezcan, sigue siendo gigantesca. Aunque venimos de sexenios en los cuales había crecido más México. Y lo que también quisiera compartir, además de la inflación, además de la generación de empleos, pues tiene que ver un poco con la parte de seguridad, que creo que también podrías ahí decirnos algo más al respecto. En seguridad, la doctora presumió una reducción del 16%. De ese punto, ¿qué nos podrías decir? Claro. Bueno, nada más retomando Adelante, un poco lo que mencionabas de la inflación. Perdón. Es que me fue. No, también el incremento del salario mínimo, ¿no? Sí, o sea, es lo que te decía. El tema de la inflación, tú sabes que vivimos inmersos en una economía globalizada, ¿no? Eso también dependerá mucho de esos movimientos y demás que afecta. Sí. Es una cuestión conjunta que se tiene que atender, pero de manera interna lo que ya se hizo es que el salario mínimo está aumentando y es más, o sea, no puede estar bajo estos estándares de la inflación, no puede superarlo. Correcto. Sí, 6 años de incremento histórico. Me acuerdo que iban los primeros 3 Esto de AMLO, nunca había ocurrido. En 44 años nunca se había incrementado. Claro. Ahora, hablemos del tema de seguridad. ¿Qué es lo que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum? Una estrategia de 4 ejes. Primero, atención a las causas, ¿no? Donde hablamos que una de ellas, que los jóvenes
pues no se involucren en estas cuestiones del crimen organizado. Por eso están estos programas de bienestar, programas educativos. Algo que han hecho, por ejemplo, es que en 10 municipios donde tienen altos índices de violencia, se ha implementado una estrategia de paz, ¿verdad? Donde se coordinan estas acciones de las instancias de gobierno. Se ha fortalecido también, como segundo eje, a la Guardia Nacional. La inteligencia en la investigación. ¿Esto por qué es importante? Bueno, fortalecer los actos de investigación con información que sea precisa, que les permita a ellos identificar pues esas amenazas y poder planear estos operativos, ¿verdad? Como lo vimos en el Enjambre y otros que ha operado el secretario Omar García Harfuch con las otras instituciones de seguridad nacional. Lograr estas detenciones efectivas. Constantemente se nos está informando sobre detenciones de esos generadores de violencia y también cómo les incautan armas. Este operativo donde se logró quitar de las calles estas grandes cantidades de fentanilo, ¿verdad? Sí. Tan importante. Entonces, todo este trabajo coordinado con las instituciones, el Gabinete de Seguridad. ¿Qué hablamos de estadísticas? De septiembre a noviembre del 2024, los homicidios dolosos disminuyeron en un 16%. Sí, fue lo que dijo la doctora, ¿no? ¿no? Las lesiones dolosas por arma de fuego, un 19.7%, y de todos los robos con violencia en 5%. Es decir, estamos hablando de una política de pacificación. Estamos hablando que el Gabinete de Seguridad trabaja con honestidad, con justicia. Tal vez la idea de cero impunidad, Alejandro. Tal vez el mal es tan fuerte de contener, pero estamos hablando de que no exista esta impunidad. Y por eso se sigue trabajando en este fortalecimiento a la estrategia de seguridad. Tenemos también, por parte del gobierno, de esta estrategia, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, donde incluso a los niños que tienen juguetes bélicos, tú sabes, estas pistolas, armas, la entregaron y les dieron un juguete didáctico. Es decir, desde estas pequeñas conciencias, desde esa educación que se puede formar, esa mentalidad para prevenir que en el futuro pues pudieran estar como agentes generadores de violencia. Fíjate que estaba buscando, porque se me cortó aquí el internet, me disculpo por eso, Scarlett. El 12 de diciembre se publicó una serie de decretos, ¿no?, de reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación, y justamente me gustaría aquí retomar el decreto porque se reforma, adiciona diversas disposiciones al artículo 21 de la Constitución. Ahí estoy. Al artículo 21 de la Constitución, y básicamente queda de la siguiente manera, y me gustaría que lo leyéramos juntos, porque sí es una cosa que pues nos afecta, independientemente de la postura que tomemos. Es una realidad palpable, material, 32,000 homicidios dolosos al año, y lo que decías, ¿no?, a pesar de que se bajaron, según la doctora. La investigación de los delitos con esta reforma corresponde al MP, es una cosa que ya existía, pero lo que cambió y que me parece aquí importante es, uno, la parte de inteligencia, los recursos, justamente, y que ahora Omar García Harfuch, que es una persona que viene acompañando a Claudia Sheinbaum desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, va a tener el mando en los 3 órdenes de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. Va a tener atribuciones de inteligencia y de manejo de recursos. Es la posibilidad, y quisiera escuchar tu opinión, Scarlett, de ejercitar el brazo, pero genuinamente palpable, en contra de todas esas cosas que generan violencia, desde la parte cultural hasta lo que había señalado el presidente 6 años en el pasado, que es el ataque a las causas, pero ahora sí, con armas. Y no me refiero a la parte como material, ¿no?, tienen pistolas y unos tanques y unos chalequitos, ¿no?, sino tienen la posibilidad de hacerle frente. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Tú crees? Espero que sí, porque vivimos aquí todos.
¿Es algo bueno para nuestro país de cara a los 5 años que faltan? Mira, primeramente señalar la estrategia de seguridad, lo que emana de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y por supuesto está el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pero está también la Secretaría de la Defensa, está la Marina, ¿verdad? Está la Guardia Nacional. Es decir, aquí la palabra clave es la coordinación. Si bien desde nivel federal están representadas estas autoridades, las responsabilidades son compartidas. Y esto me viene a la memoria en una reunión que tuvieron en Acapulco, donde la doctora hizo este señalamiento a los y las gobernadores que pues atendieran las reuniones de seguridad, que es un trabajo que se debe hacer todos los días, que ellos deben de estar pendientes, es decir, si hay un asesoramiento, hay coordinación, a lo que tú refieres, ¿no? De estas nuevas capacidades que va a tener pues, la Secretaría con el tema de la inteligencia y demás, ayuda a que se pasen información, ¿verdad? Las instituciones de seguridad y puedan hacer estos operativos, capturar a los generadores de violencia. Es decir, pues homologar esos criterios de poder operar y organizar estos ejes para seguir fomentando la paz en nuestro país. Y claro que sí, va a funcionar, está funcionando. Obviamente una estrategia de esa magnitud pues requiere tiempo y te digo, es como decir, no se va a acabar eso en un día. Estoy muy de acuerdo. Pero están trabajando, Alejandro, están comprometidos. La doctora está ahí. Ella bien pudiera decir, sí, ahí están. No, ella está ahí, está dando la cara por ellos. Está el secretario de Seguridad, están las otras instituciones y se está trabajando y estamos viendo esos resultados. Si tuvieras que decir, Scarlett, ¿qué es lo que está detrás de la presentación de este informe de 100 días? ¿Por qué es importante? Lo que preguntaba yo al principio, ¿qué dirías? ¿Es adecuado un informe a estas alturas del partido? Claro que sí, porque es una manera de rendir transparencia y rendición de cuentas a esa confianza de los y las electores. La doctora, además de estos puntos que comentamos, pues está posicionando el labor que desempeñan las mujeres mexicanas. Por eso muchos programas sociales están enfocados a ellas, a las mujeres, a las amas de casa, a las mujeres indígenas, que este año, el 2025, pues es el año de la mujer indígena. No solamente eso, la doctora está hablando de los proyectos de infraestructura, de las reformas constitucionales, ¿verdad? El reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos, de estas vías, ferrocarriles de pasajeros que nos van a permitir, pues, tener otras posibilidades, de la recuperación de Pemex y CFE como empresas públicas. Sí, productivas del Estado. Aunque tienen muchas deudas, por cierto, podríamos hacer otro programa de eso después. Creo que CFE es la única que así ha logrado como reponerse el año pasado, pero llevaba arrastrando 7. Y Pemex sí, no hay. Pero bueno, después de un proceso de privatización y neoliberalismo, estamos recuperando estas empresas públicas, también de estas funciones, ¿verdad?, de los organismos autónomos. Simplemente no es que vaya a perder su autonomía, ¿no?, la transparencia, la rendición de cuentas, sino que estas funciones pues van a permanecer y van a mejorar, ¿no? Que no se siga habiendo corrupción también hay, porque muchas veces los organismos autónomos, los salarios que estaban teniendo, no, es que soy autónomo, no me toques. No, mejor que, sí, aparte de los salarios es que ese dinero llegue a la gente que lo necesita, a los niños que ahorita van a necesitar una beca, por ejemplo, la Rita Cetina, que es para apoyar también a temas de educación, la construcción y consolidación de la Universidad Rosario Castellanos, porque ya el sistema educativo ya no se da abasto, necesitamos espacios. Entonces, la doctora tiene una visión de crear una república científica también. Vamos a tener los primeros autos eléctricos hechos en México. Es tiempo de apoyar el talento mexicano.
sentirnos orgullosos de ser parte de esta gran nación. Y la doctora tiene esa visión, es lo que se está construyendo. Ahora, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial, claro que es algo bueno, no estamos hablando de lo que hizo Zedillo en el 95, ¿no? ¡Pum! Desaparece la corte y pone a sus allegados, ¿no? Eso sí es autoritarismo. Nosotros vamos a tener la capacidad de elegir a nuestros jueces, a nuestros ministros, a estos operadores de justicia, para que ya no estén así los papeleos, las injusticias, la opacidad en esos casos. Necesitamos que el sistema de justicia sea más ágil, y este es un primer gran paso, y lo vamos a ver. Bueno, pero se reformó toda la parte del Poder Judicial Federal, en lo que corresponde al... Y al dos leyes inmediato. Secundarias, va avanzando, Sí, ¿no? sí. El tema. Ya tenemos ahí el conteo, pero nada más para complementar un poco lo que dices, porque sí está la intención, el ánimo de querer hacer las cosas bien, pero el mismo Saldívar, que es un especialista, a pesar de que muchos los desprecian, yo sí creo que es un especialista, tiene Claro. cantidad de trabajo detrás. Él lo señaló cuando se aprobó la reforma, dijo, a ver, esta reforma no es para justicia, es para cómo se acomodan arriba, pero tiene que venir acompañada de otras más. ¿Qué es lo que tú me acabas de decir? O sea, sí es un primer paso, pero no es el gran primer paso. Es que el gran paso un trabajo. Es cambiar a estos operadores de justicia. Claro que sí es para impartir justicia. ¿Cómo Pero se dijo aspiraba, Saldívar que no. cómo se podía hacer justicia si entonces estos operadores de justicia no avanzaban en los casos? No, sí, pero eso es un juez de distrito, La no verdad no los sé, federales. tendría que escuchar o ver esa declaración que tú dices de Saldívar, no la tengo ahorita en No, mente. te Más gusta. bien yo tengo presente un Saldívar que está pues fomentando esta reforma, que ha estado involucradísimo en esto, porque él como exministro conoce las Sí, deficiencias. no, Y desde que estuvo ahí, él planteaba las cuestiones de cuestionar el nepotismo dentro del Poder Judicial. Sí, incluso me Él acuerdo que señaló a Calderón que sus siempre presiones. crítico. Y además fue uno de los primeros en plantear una nueva reforma de amparo, de eso fue su tesis en 2002. Claro. Pero, Scarlett, ya tenemos el tiempo encima y sí me gustaría primero agradecerte por estar acá. Sé que pues es complicado, ¿no? Porque justamente son temas que son sensibles para mucha gente y son complicados y también difíciles de entender. Entonces, en un primer momento sí quisiera yo agradecerte, Scarlett, por estar acá. Y en segundo lugar, pues compartirme tus redes para que la gente que esté interesada en conocer tu trabajo y lo que haces, pues tenga un acercamiento si tú así lo deseas. Sí, muchas gracias, Alejandro, por el espacio, esta invitación. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Scarlett Mellado. Y pues, si me permites dar una opinión a manera de conclusión. Adelante, por favor. Algo que olvidé señalar también es la relación próxima que se viene con Estados Unidos. Que va a ser tortuosa con ese bravucón. Pues la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy enfática en que vamos a tener una buena relación con el presidente Donald Trump. Incluso, pues ahorita con los incendios en Los Ángeles, California, se mandó expertos, ¿verdad?, para que puedan apoyar, es decir, preocupados por los migrantes, por nuestros paisanos, y pues también reconocer que los mexicanos que están en Estados Unidos aportan mucho a la economía de allá. Muchísimo. Aquí solo se queda un 20% con lo que dejan caer a sus familias, con Las lo remesas, que envían. Es muchísimo además, ¿eh? Allá es donde está la gran cantidad. Entonces, los mexicanos que están en Estados Unidos es gente trabajadora, gente que trabaja en el tema de servicios, de construcción, en el campo. Es decir, también ellos deben sentirse orgullosos y que su gobierno no los está olvidando, sino que al contrario, les tiende una mano, y cualquier situación que pudiera ser ríspida o adversa, pues ahí están los consulados también alertas si pudiera pasar algo, pero de primera mano yo creo que sí pudiera haber una buena relación con Estados Unidos y en esta gestión. Ay, ojalá, sí. Mi gallo era AMLO y lo doblegó. Vamos bien, Alejandro, yo creo que vamos a ir mejor y pues sigamos dando seguimiento a todas estas acciones del gobierno, de la primera presidenta de México. De la primera presidenta de México. Scarlett, este podcast lo cerramos con una tradición que es conocer al invitado a través de la música que escucha, porque después de una plática como de este tipo, pues
uno quisiera escuchar lo que tú escuchas. Entonces, ¿qué canción nos recomendarías para compartirlos aquí con la audiencia? La que sea. La que tú quieras, incluso la de Bad Bunny, la nueva, adelante, lo que tú me digas. Esa quieres tú poner. Yo soy, La puse pero rato. ahorita que hablamos de Estados Unidos, yo soy muy fan de Lana del Rey. Me queda claro. Entonces, pues una de esas. ¿Cuál? Aquí para apuntarlo. Vamos a poner la de Young and Beautiful. Young and Beautiful. Perfecto. Scarlett, aquí lo estoy apuntando. Muchísimas gracias. Espero, como te había comentado, ya hace un año que platicamos en el inicio de las campañas electorales. Oye, sí. Y bien, que me gustaría tenerte más aquí para platicar, también para justamente esclarecer, mostrar información, para que eso es lo que creo que puede funcionar más a la gente, ¿no? Posturas, datos, versiones. Mientras más haya, creo que es mejor y benéfico en términos democráticos. Gracias, Scarlett. Gracias a ti, pues tú sabes, a la orden. Esto fue Detrás de los Hechos. Muchas gracias también ahí a Mauricio Montes de Oca, que está en los controles. Hasta luego.